Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día, Viernes Santo, que nos da el Señor. Y nos da la oportunidad de poder compartir en este día su palabra, en el cual nos damos cuenta de este Viernes Santo, de su pasión y su muerte. Así es que, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón para escuchar su palabra, poderla meditar un poquito y vivirla, porque eso es lo más principal. Así es que Viernes Santo va a estar un poquito larga la lectura, ¿verdad? Pero vivámosla así. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, porque en este gran día que tú nos permites alimentarnos con tu palabra, Señor, poder meditar tu pasión y tu muerte, Señor, poder meditar también los acontecimientos que pasaron antes de tu muerte. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y con la unción de tu Santo Espíritu podamos entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, Señor Jesús, y así compartirla con los que nos rodean, y poder compartir también nuestra fe con aquellos que se encuentran cerca de nosotros, que tal vez no son alguien que crea mucho en ti. Señor, permite que seamos instrumentos para que alguien más te conozca. Así pues, Señor, queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy, Viernes Santo, vamos a compartir su palabra en San Juan 18, del 1 al 19 y 19 al 42. Y dice así. Jesús es arrestado. Ah, 19 del 25. 18 del 1, del 19 al 42. Dice, cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús le había reun- se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareo. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazareo. Jesús le respondió, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro,
coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlos según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicarla pena de muerte.
Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: A ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura, y acercándose a él les decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo y volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras,
hizo salir a Jesús al lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes contestaron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Jesús es crucificado. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús el Nazareno, Rey de los judíos». Muchos judíos leyeron ese letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: «No escribas Rey de los judíos, sino éste ha dicho: yo soy el Rey de los judíos». Pilato contestó: «Lo que he escrito, escrito está». Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza, de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron: «No la rompamos, echémosla más bien a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Esto es lo que hicieron los soldados. Últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Y con esto también se cumplió la escritura: «Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: «Todo está cumplido». Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Le abrió el costado y salió sangre y agua. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y
retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no los decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, pasión y muerte de nuestro Señor. En este día viernes podemos nosotros darnos cuenta la magnitud del amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo aceptó vivir su pasión? Obedecer al Padre cuando Él lo envió para dar su vida por el rescate de todos nosotros. Ese sí es amor. Y nosotros nos damos cuenta aquí cómo todo se fue llevando a cabo, ¿verdad? Cómo todo fue cayendo. ¿Por qué? Porque todo ya estaba escrito. Entonces, Jesús cuando llega al jardín, ¿verdad? Al huerto de los olivos, entró con sus discípulos. Y allí fue donde llegó, ¿quién? Judas Iscariote, acompañado de los judíos, ¿verdad? De aquellos guardias que habían ido con él cuando él iba a entregar a Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Y dijeron otra vez, a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, ya les he dicho que yo soy.
Si me buscan a mí, dejen a estos que se vayan. Y así se llevó a cabo cuando él dijo, ¿verdad? No he perdido a ninguno de los que me diste. O sea que el Señor todavía estaba cumpliendo las palabras que él mismo había dicho, ¿verdad? Pero ese Pedro, el que le había dicho que estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte, sacó la espada y le cortó la oreja derecha al sirviente de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Pedro? Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? O sea que hasta en los últimos momentos Jesús estaba dispuesto a obedecer al Padre. A lo que él había venido, lo iba a llevar a cabo. Y él sabiendo lo que le iba a pasar. Porque también, ¿qué dijo Caifás? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Ahí se estaba cumpliendo también la profecía de Caifás, ¿verdad? Entonces se lo llevaron prisionero y lo metieron al palacio. Y los judíos y todos aquellos que los iban acompañando no entraron porque según no podían entrar ahí, ¿verdad? Y entonces salió un discípulo a encontrar a Pedro que se había quedado en la puerta. Como ese era conocido de un sacerdote de ahí, pues le dieron chance, ¿verdad? Y hizo que entrara. Pero la portera, ¿qué le dijo cuando vio a Pedro? ¿No eres tú también uno de sus discípulos, de ese hombre? ¿Y qué contestó Pedro? No lo soy. Una vez lo negó, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó después? No lo soy, dijo él. Pero había más, ¿verdad? En el, aquí cuando también el sumo sacerdote interroga a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Y Jesús que le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen. ¿Ya? ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Entonces, ¿y qué hizo? Uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara y diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? O sea que también él consideraba a los sumos sacerdotes lo máximo, la máxima autoridad y que ellos eran los que tenían la verdad. Pero a Jesús no lo creía así, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Entonces, aquí cuando Pilato dice, Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron, seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó, no lo soy. Ya son 2 veces que niega al Señor. Pero ¿qué pasó después? Pedro le había cortado la oreja. Dice, uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? Y de nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Ahí se cumplía lo que Jesús le había dicho
antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente pidiendo perdón, ¿verdad? Así que entonces aquí Pedro recuerda lo que Jesús le había dicho, que él lo iba a negar 3 veces. Entonces Pilato salió fuera donde estaba ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? ¿Ah? Y luego sabemos que él le dicen que pues era culpable, que lo habían llevado porque era un culpable, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte, porque él le dijo, llévenselo y mátenlo y háganlo ustedes. Pero ellos le contestaron que no tenían la autoridad. Entonces, con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. O sea que lo iban a crucificar, porque era um, la más fea de ese tiempo, ¿verdad? Entonces Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? ¿Y qué le dijo Pilato? ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo soy Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Como aquí le da todavía a entender todo lo que Jesús es. Y él mismo había dicho, tú eres rey. ¿Ah? Y es el rey. Jesús le dijo, sí, yo soy el rey. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando tenían la costumbre de soltarle a un preso en esos tiempos de la Pascua? Y cuando les pregunta, ¿quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? ¿Y qué contestaron los sacerdotes y los que estaban ahí? Ellos empezaron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. ¿Y Barrabás quién era? Un ladrón. Así es que entonces, eso es algo que nos damos cuenta cómo seguían lo malo y lo bueno, no lo querían. ¿Verdad? Entonces, Pilato lo mandó a azotar y fue cuando los soldados se burlaban de él y también decían algo cierto, ¡viva el rey de los judíos! Eso era verdad, era y es el rey de los judíos. Y no solo de los judíos, también nuestro, porque es el Señor de señores, el Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. ¿Eh? Entonces, aquí dice, cuando llevaron otra vez a Jesús ante Pilato, les dijo, aquí está el hombre. Al verlo los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Eso querían para Jesús. Entonces, cuando los judíos le dijeron que todo aquel que
se consideraba rey, era enemigo del César. Entonces dice, tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo, ¿verdad? Y volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Y Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Ahí se estaba refiriendo a que Judas tenía más pecado que él si él lo entregaba a la muerte, porque el otro lo había traicionado con alevosía y ventaja, sabiendo quién era y que era su maestro, ¿verdad? Entonces Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Entonces los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran. Entonces ahí se lleva a cabo todo lo que nos lleva a la crucifixión, cómo lo golpeaban, le colgaron su propia cruz para que él mismo la llevara. O sea, con él se ensañaron, ¿verdad? Y todavía lo martirizaban. Pero cuando pusieron el letrero, además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino éste ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Porque él había comprobado que era de verdad el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta cuando se echaron a suerte su túnica, porque su ropa se la habían repartido y solamente la túnica no la partieron porque estaba hecha de una sola pieza. Y las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Aquí nos damos cuenta cómo cuando Jesús dice, tengo sed. Jesús, la sed que él tenía, que se realice en el mundo el reino de su Padre. Tiene sed del amor y de aquellos que lo van a seguir con ese sentimiento y compartir el sentimiento y ansias íntimas y que serán capaces de seguirlo hasta el Calvario. Entonces, ¿y qué dijo ahí cuando miró Jesús a Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. En ese tiempo, las mujeres que quedaban viudas eran mal vistas, maltratadas y las creían que era un castigo de Dios y las trataban muy mal. Entonces Jesús, ahí nos damos cuenta
que María no tuvo más hijos, como dicen nuestros hermanos esperados? Que María tuvo muchos hijos. No, no tuvo más hijos. Porque si hubiese tenido más hijos, no le deja como madre al discípulo amado a su madre. Así es que ahí estaba dejándola como madre de Juan. Y Juan entendió que era para todos nosotros. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué miramos? Es ese amor de Jesús por su madre para dejárnosla a nosotros. ¿Verdad? Ahí también a nosotros nos da esa a entender que nosotros como católicos pertenecemos a una gran familia y como madre tenemos a María, ¿verdad? Así es que mis hermanos, y muchos no quieren a nuestra Madre María. Así es que entonces, cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, Él nos la está dejando como madre. Así es que entonces, también, cuando abrieron el corazón de Jesús, ¿qué salió? El Sagrado Corazón. Ahí se lleva a cabo la palabra de Zacarías, que se refería al Salvador. Contemplarán al que fue traspasado, traspasaron. No quebrarán ni un solo hueso. Esa se cumplió en la muerte de Jesús, el cual es la verdadera víctima que reemplaza al Cordero Pascual. Antes de Jesús, en la Pascua, siempre mataban un cordero. ¿Cuál era? De cuando Dios les había dado la orden de la cena de la Pascua en Egipto. Cuando salieron de Egipto, cuando Dios les había dicho que se comieran un cordero en esa noche de Pascua para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos, ¿verdad? Entonces eso se traía de la tradición por mandamiento de Dios. Pero en esta Pascua especial, cuando Jesús es el Cordero, o sea, la última víctima, que es el Cordero Pascual, que es Jesús, de ahí para acá se dejaron de hacer esa cena pascual matando un borrego. ¿Por qué? Porque ahí se cumplió cuando dice, no le quebrarán ni un solo hueso. O sea, era el cordero sin defecto, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Que era el cordero pascual que usaban los judíos. Pero esa se cumplió en la muerte de Jesús, el cual es la verdadera víctima que reemplaza al cordero pascual. De ahí para acá, los católicos se lleva a cabo en la última cena, que es el cuerpo y sangre del Señor. El Cordero Pascual es Jesús mismo. Entonces, nosotros y la iglesia después consideran que el costado abierto de Cristo han salido los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, agua y sangre de la cruz brota para nosotros el perdón y la vida nueva. O sea, de Cristo ha salido los sacramentos del bautismo y la resurrección. Y agua y sangre de la cruz brotó para nosotros el perdón y la vida nueva. El Señor, la sangre nos lava, nos limpia del pecado, ¿verdad?
el perdón y la salvación. Así que, mis hermanos, el Señor, cuando es bajado de la cruz, ¿verdad?, y es depositado en el sepulcro nuevo, pero también José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Fue y retiró el cuerpo y también fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Aquí nos damos cuenta cómo dos personajes, aunque no se daban a conocer a los judíos, pero eran también discípulos de Jesús. Mis hermanos, el Señor es grande, misericordioso y mueve todos los corazones cuando se abren a Él. Así es que ahora nosotros reflexionemos en ese gran amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, y más grande el amor del Padre que envió a su único Hijo para que tú y yo y todos alcanzáramos el perdón de nuestros pecados y por consiguiente nuestra salvación. Si nosotros llevamos a cabo lo que Jesús dice, primero, creer. Todo el que cree en mí jamás morirá. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo estaré con ellos hasta los últimos días de este mundo. Solamente nos toca creer. Creer que Cristo murió, sí, pero resucitó de entre los muertos y está vivo y camina con nosotros. Él es el que siempre está a nuestro lado como ese Padre amoroso para escuchar nuestras plegarias en nuestras necesidades cuando le clamamos, cuando lo buscamos a Él, cuando realmente nuestro corazón está puesto en Él. Solamente nuestro trabajo como creyentes es creer y creer en su palabra, porque aquí nos dejó su presencia misma. Porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que cuando se fue, también dijo que Él se iba a quedar con nosotros. Y enviaría al Espíritu Santo, el Paráclito, el que nos guiaría y que nos mostraría para seguir a Jesús. Él sería el que movería nuestro corazón para poder seguir escuchando al Señor en su palabra. Por eso Jesús vive. Jesús está con nosotros, porque su palabra es fiel. Dijo, yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque en este día viernes, tú, Señor Jesús, das tu vida por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor Jesús, que sigas derramando tu bendición para que nosotros no nos perdamos y que sigamos escuchando tu palabra. Porque queremos, Señor Jesús, un día estar contigo.
Por eso recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, felices Pascuas.